Dania creció escuchando sobre el Señor, pero al llegar a la adolescencia tuvo que responder una pregunta muy importante. ¿Esta es mi fe porque es algo que yo creo realmente? ¿O creo esto porque es lo que mis padres me dijeron que debía creer? Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy continuamos en la serie titulada Etapa de Cambio. En séptimo grado, en ese momento supe que las cosas eran diferentes. Era tiempo de que como padres debíamos hacer un corte en la crianza y con ello darnos cuenta de que ella estaba dejando atrás algunas cosas de su niñez. Supe que tenía que respetar eso, aun cuando estuviera bromeando con ella. Era algo que obviamente ella ya había bloqueado. Ya sea que ese cambio surja al ir a un grupo de jóvenes o a la escuela secundaria, es importante porque es reconocer una nueva etapa en su crecimiento. Recuerdo que les dije a mis padres que me sentía insegura y que sentía que no les agradaba a las personas, y ellos me enseñaron que si tú sabes que estás en las manos de Dios, entonces sabes que Dios está orgulloso de ti. Si tú sabes que tu relación con Él está bien, entonces puedes caminar con la confianza de que tú puedes ser la persona que recibe a otras personas, incluso a los que son excluidos. No importa lo que las personas piensen o asuman acerca de ti, lo que importa es lo que tú sabes acerca de ti misma y de lo que Dios piensa sobre ti. Creo que como madres, al acercarse la época de adolescencia de nuestros hijos, algunas veces podemos pensar que todo está perdido, pero necesitamos ver a los chicos y decir, esta es una etapa en la cual realmente puedo invertir en mis hijos y conocerlos mejor. Aquí está Nancy con la continuación de la conversación. Muchas madres nos han escrito aquí a Aviva Nuestros Corazones pidiendo un poco de sabiduría práctica y de ayuda sobre temas relacionados con la maternidad, en especial con relación a los hijos en diferentes etapas de la vida. Y creo que una de las etapas particularmente difíciles son los años de la adolescencia. Estoy muy agradecida hoy de que mi amiga Rebecca Ingram Powell escribiera un libro para tratar ese tema. El libro se llama Etapa de Cambio. Solo está disponible en inglés, Season of Change. Este título describe muy bien esa edad y el subtítulo es Criando hijos adolescentes con pasión y propósito. Esta semana nos sentimos muy bendecidas de tener con nosotras a la autora de ese libro, a Rebecca, y a su hija Dania. Rebecca y Dania, gracias por estar dispuestas a participar de esta conversación y compartir con nosotras acerca de su peregrinaje como madre e hija. Dania se graduó no hace mucho tiempo de la escuela secundaria. Así es, Nancy. Y tú, Rebecca, todavía tienes 2 hijos más jóvenes en casa. Sí, así es. Muchas gracias por hablar tan honestamente con nosotras sobre este recorrido en el que Dios las ha puesto. Sé que esto será muy útil para nuestras oyentes que tienen hijos en esa etapa o hijos que tal vez están entrando a esa etapa. Gracias a ti, Nancy. Bueno, y al final del programa pasado hablamos de cómo el objetivo de criar hijos adolescentes no es solo sobrevivir. No se trata solo de atravesar una etapa. Tú realmente quieres que esos hijos amen a Dios. Tú quieres hijos que tengan un corazón, que tengan hambre, que tengan apetito por las cosas espirituales. Hoy en día escucho a muchos padres de adolescentes o de adultos jóvenes decir que no hay una conexión con sus hijos. Simplemente no tienen ese deseo. Puede que tengas reglas y tengas cosas que decirles, cosas que pueden y que no pueden hacer, pero si ellos no aman a Jesús, puedes sentir que eso no es realmente suficiente. Pero Rebecca, viendo a tu familia y viendo a tu hija Dania, que ama al Señor y que tiene un corazón para el ministerio, quisiera hablar, pero no de cómo ser una familia perfecta, porque sabemos que no existe una familia perfecta y no es más perfecta que la de otros, sino de cómo algunas cosas en tu familia han sido útiles para cultivar un apetito por las cosas espirituales en tus hijos.
Así que vamos a comenzar contigo, Rebeca, y quiero que comiences tú a hablarnos a nosotras porque sé que realmente has sido intencional acerca de esto. A medida que piensas en los años de adolescencia de tus hijos, ¿cómo intentaste crear un ambiente propicio para que tus hijos se interesaran por el Señor? Sí, de acuerdo, Nancy. Mira, establecimos una regla a la que llamo la regla de las 7 a.m. Una amiga me habló de ello cuando Dania iba al jardín de niños. Tenía 5 años y mis hijos tenían 3 y 1 año de edad. Y no se les permitía levantarse de la cama hasta las 7 de la mañana. Ahora, por supuesto, la primera pregunta que uno de ellos me hizo fue, ¿qué pasa si tenemos que ir al baño? Bueno, les dije, tú puedes ir al baño, pero luego debes ir directamente de vuelta a tu habitación. Les mostré el número 7 en el reloj digital y ellos sabían que tenían que quedarse ahí porque iba a tener mi tiempo a solas con Dios. A medida que crecían, una de las cosas que había puesto en su horario era lo que pudiéramos llamar las 4 reglas. Hacer su cama, cepillar su cabello, ir al baño y luego estaba Biblia. Ellos debían hacer esas 4 cosas antes de tomar el desayuno. Aprendí esto de algo que Elizabeth Elliot escribió sobre lo que sus padres tenían la costumbre de hacer. Sin Biblia no hay desayuno. Obtuve algunas críticas de algunos amigos por esto. Pensaban que era loco que le pidiera eso a mis hijos, pero mi pensamiento siempre ha sido que, si construimos un hábito, el entendimiento y la revelación vendrían después. Los malos hábitos son tan fáciles de construir como los buenos hábitos. Aún más fáciles. Sí, sin duda. Así que construyamos un buen hábito. Y permíteme detenerte aquí un momento, Rebeca. En realidad estás diciendo 2 cosas. La primera es que debemos modelar esa hambre por el Señor si queremos que nuestros hijos tengan esa hambre. Y la segunda es guiarlos y dirigirlos a formular algunos hábitos que puedan crear esa hambre en sus corazones. Y Dania, me pregunto si puedes recordar, en ese tiempo cuando eras una niña entrando a la adolescencia, ¿cuál era tu percepción de lo que el Señor significaba para tus padres? ¿Qué es lo que veías y qué provocaba eso en ti? Ay, Nancy, yo recuerdo mucho entrar a la habitación donde mi madre solía tener su tiempo a solas con el Señor y normalmente la encontraba sentada con su Biblia y su cuaderno abiertos. Ella me preguntaba si yo necesitaba algo, me hacía una seña con su mano y me decía, espera un segundo, cariño. Yo me sentaba entonces en el suelo y la observaba terminar de escribir, después ella cerraba su Biblia y seguíamos con el resto del día. Nosotros fuimos educados en el hogar y recuerdo que todas las historias que nos contaban eran sobre personajes de la Biblia, historias bíblicas y sobre Jesús. Cuando estábamos en la escuela primaria teníamos un tiempo de lectura en el que nos reuníamos y mamá nos leía la escritura. Aprendíamos canciones, incluso nos gustaba hacer coreografías con esas canciones. Memorizábamos versículos y la escritura fue simplemente implantada en nosotros a través de nuestra infancia. Recuerdo que mamá nunca pensó que nada de eso fuera cursi. Cada historia era verdad, cada canción significaba algo y cada versículo tenía valor. Recuerdo estar en mi habitación a la hora de la siesta y tan pronto como fui mayor para no tener que tomar una siesta, mamá me decía que podía leer un libro en ese tiempo. Casi todos los libros infantiles que teníamos en nuestra casa eran sobre historias de la Biblia. Eran historias sobre cómo orar a Dios, qué piensa Dios de mí y ese tipo de cosas. Durante toda mi infancia y secundaria estuve completamente rodeada e inmersa de libros, historias y canciones acerca de Jesús. Así fue como supe que esto era importante. Fue muy, muy importante que basáramos incluso nuestro entretenimiento en aprender más acerca de Dios. Todo esto que tú me estás describiendo es exactamente lo que Moisés le dijo a los hijos de Israel en Deuteronomio capítulo 6. Tú acabas de dar una versión moderna sobre ese pasaje. Permítanme leer ese pasaje desde el versículo 4, donde dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No puedes transmitirle a tus hijos lo que tú no tienes, pero luego sigue diciendo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón,
las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Se refiere a todo el día, todos los días. Y esto es lo que hablarás. A esto te estás comprometiendo. Sigue diciendo el pasaje, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y creo que lo que está diciendo ese pasaje es lo que acabas de describir aquí. Y eso es todos los días, todo el día, la palabra de Dios, los caminos de Dios, un corazón para Dios. No se supone que es solo una parte de nuestras vidas, sino nuestra vida entera. Y Dania, creo que lo que estás diciendo es que pudiste ver que esto no era solo una parte de la vida de tus padres, sino que era toda su vida entera. Correcto, Nancy, fue así. Algunas veces nosotros nos quedábamos despiertos hasta, de hecho, un poco más tarde para que nuestros padres pudieran orar por nosotros antes de ir a dormir. Era esencial que nosotros tuviéramos este tiempo de oración. Lo hacían individualmente con cada uno de nosotros. Ellos entraban a nuestra habitación para darnos las buenas noches y para orar por nosotros. Otras veces, mamá entraba y hacía una oración antes de que papá llegara a casa en caso de que él no estuviera o estuviera con sus amigos, en alguna reunión de la iglesia o algo por el estilo. Él llegaba y entraba para darnos las buenas noches y oraba por mí otra vez. Muchas veces ambos oraban, ya sea que él llegaba primero o fuera juntos. Así que nos quedábamos dormidos con nuestros padres orando por nosotros. Creo que esto es algo que realmente me dio fuerzas. Sus vidas eran las que hablaban a mi vida a medida que yo crecía. Wow, ¿y continuaron ellos haciendo eso durante la preadolescencia y la adolescencia? A lo largo de toda mi adolescencia, sí. Cuando empecé a conducir, en ocasiones llegaba a casa un poco más tarde y ellos se quedaban despiertos. Aún tenemos tiempos de oración, todavía oramos juntos. ¿Y hubo alguna vez, Dania, en algún punto, viendo ahora hacia el pasado, en el cual pensaras que eso era un poco cursi o que era un poco aburrido y que en realidad no deseabas continuar? Bueno, cuando éramos más jóvenes, este tiempo juntos duraba toda la noche entera. Cantábamos canciones, leíamos historias, orábamos y a medida que fui creciendo, estos tiempos se hicieron más cortos. Yo le decía a mi mamá, no tenemos que cantar esta canción esta noche. Pero la oración siempre fue esencial y fue algo que aprendimos. En realidad fue algo que se volvió parte de nosotros, porque mamá decía, es tu turno de orar esta noche. Vas a orar por nosotros antes de dormir. O me decía, esta noche creo que deberíamos orar por tu amigo, y entonces orábamos por uno de nuestros amigos. O también nos decía, esta noche vamos a orar por tu futuro esposo, y entonces tomábamos un tiempo para orar por un futuro esposo. Creo que también fue realmente importante que en ese tiempo empezaran a involucrarnos más a medida que nosotros crecíamos. En lugar de decir, bueno, te dejaré sola ahora, puedes orar tú misma antes de dormir. Nos enseñaron más bien a cómo hacerlo y lo incorporaron a nuestros hábitos y a nuestras vidas diarias. Así que podríamos decir aquí, Rebeca, que la clave es que tú comenzaste cuando ellos eran muy pequeños. Sí, así es, desde muy pequeños. No esperaste hasta que tuvieran 11 años para decir, bueno, ahora vamos a tener un devocional familiar y un tiempo de oración y de lectura de la Biblia. Esto era un estilo de vida para tus hijos. Y puedo ahora imaginar a algunas de las madres que nos escuchan pensando, bueno, mis hijos voltearían los ojos si hiciéramos esto en nuestra familia. No se comprometerían a esto. No prestarían atención. Ellos no querrían involucrarse en esto. Les aburriría. Pensarían que es cursi. Dania, ¿crees que es importante seguir haciéndolo de todos modos? Sí, yo digo que sí, porque si tú como madre das marcha atrás cuando tus hijos piensan que es algo cursi o que no es genial, luego ellos cuando tengan su fe darán marcha atrás cuando sus amigos piensen que no es genial o cuando sus amigos les digan, no, eso no es verdad, no es necesario hacerlo. Nuestros padres fueron nuestra influencia. Ellos eran los que nos decían, así es como hacemos las cosas en nuestro hogar. Esto es lo que hacemos, esto es lo que creemos.
Si esta tarde estás pasando por una fase en la que piensas que no quieres hacerlo, bueno, seguiremos haciéndolo porque esta es la forma en la que vivimos y este es el Dios al que servimos. Así que incluso cuando llegamos a pensar que quizá era un poco tonto o que estábamos muy cansados o tuviéramos otro lugar en donde estar, Dios siempre fue lo primero. Y eso me impactó a medida que pasaba por mi adolescencia y mi juventud. Dios es lo primero en mi vida. Ya sea que mis amigos piensen que está bien o no, Dios siempre es lo primero. Y también para aquella madre que está dudando en comenzar, es posible que pueda hacerlo tan solo diciéndole a su hijo, esto es algo que vamos a empezar a hacer. ¿Hay algo por lo que te gustaría orar? De igual manera, tú debes orar para que Dios se revele rápidamente y que tu hijo se involucre. Podemos preguntarle, ¿sobre qué te gustaría orar? Veamos qué hará Dios con esto. Un gran versículo para comenzar sería Proverbios 3 del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. O el de Primera de Pedro, en el que somos instruidas a echar sobre Él toda nuestra ansiedad. Si es algo que no has estado haciendo con tu hijo, es importante que ellos entiendan que no hay nada sobre lo que no se pueda orar. No hay nada que no se pueda pedir al Señor o decirle al Señor. Sus hombros son suficientemente grandes para cualquier carga, para cualquier pregunta. Pienso que la razón para muchos padres de estar reacios a orar con sus hijos es porque ellos mismos no han tenido una vida de oración. Una de las cosas que es tan maravillosa de nuestro Señor es que nunca es demasiado tarde. Mientras respiremos, no es demasiado tarde. Él nos recibe con los brazos abiertos. Él quiere que tengamos esa relación con Él. Él quiere llevar a nuestros hijos en el camino del Señor. Y Rebeca, tú citaste esos versículos de Proverbios capítulo 3 y sé que en tu libro animas a los padres a leer los proverbios con sus hijos. ¿Eso es algo que ustedes han hecho en casa? Sí, así es. Una de las maneras en las que hemos alentado a nuestros hijos a tomar posesión de su fe es pasar de, está bien, este es el tiempo de quietud de mamá y de Dania, a, este es el tiempo de quietud de Dania y así es como debe ser. Comenzamos con los proverbios por una razón. Hay 31 capítulos en Proverbios, por lo que no se necesita un libro devocional. Cualquiera que sea la fecha en el calendario, lees ese capítulo de Proverbios. Y estamos hablando de hacer esto en la edad de la adolescencia. Sí, Nancy, y es muy práctico. Cuando Dania estaba en 6º grado, empecé a buscar un libro devocional que pudiera ser esa pieza de transición que la llevara a establecer y mantener un tiempo devocional diario con Dios. No encontraba algo que fuera solo para chicas o que tuviera algo específico que yo quería para mi hija. Entonces Dios me mostró que yo necesitaba escribir algo. Y lo hiciste. Así es, ese fue el estudio bíblico llamado Sé sabia, experimenta el poder de Proverbios. No se incluyen todos los proverbios, solo los primeros 9 capítulos que son fundamentales. Hablan acerca de la instrucción que el rey Salomón da a su hijo sobre la amistad y la administración, las decisiones, la pureza y todas las cosas que son fundamentales para nuestra vida, para sus amistades y las decisiones que se deben tomar. Y hablando acerca de la fe que los padres transmiten a los hijos, Dania, al tú abrazar esa misma fe, ¿hubo alguna vez un punto en el que dudaste en tu mente? Recuerdo que cuando yo era adolescente y yo venía de un hogar piadoso, un hogar cristiano, que tenía una gran cantidad de enseñanzas firmes, pero en esos años de adolescente fueron los años en los que más luché con la pregunta, ¿realmente es todo esto cierto? ¿Y qué tal si no lo es? ¿Te hiciste tú esa pregunta o algunas preguntas en tu propia mente alguna vez? Sí, Nancy, yo tuve este tipo de preguntas. Tuvimos un grupo de jóvenes muy diverso cuando estaba en la secundaria y una de las chicas tenía muchas dudas acerca de Dios. Cuando empecé a pensar en cómo se suponía que debía defender mi fe delante de ella, empecé a cuestionar mi propia fe. Pensaba, bueno, si no puedo responderle, entonces tal vez mi fe no es real. Lo curioso era que yo oraba, hablaba con Dios y le preguntaba si Él era real. De hecho, me gustaba hablar con Dios y preguntarle si era real. Siempre hablaba con Dios, siempre pensaba en Dios. Yo no decía, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Más bien pensaba, Dios, ¿qué vamos a hacer hoy?
Esto era una constante en mi vida. Me gustaba orar al respecto. Oraba por respuestas, oraba por preguntas, dudas y preocupaciones. Más adelante, en mi adolescencia, llegué a un punto en el que incluso cuando tocaba música, empecé a escribir diferentes tipos de música. Yo no estaba muy enfocada en Dios en ese tiempo. Estaba más enfocada en el mundo y en todas estas cosas nuevas que estaba conociendo y que yo pensaba que eran emocionantes, cosas que conocía con mis amigos que no eran cristianos. Llegué al punto en el que decía, bueno, ¿esta es mi fe porque es algo que yo creo realmente? ¿O creo esto porque es lo que mis padres me dijeron que debía creer? Y entonces pasó que más adelante fuimos a un viaje misionero y se suponía que yo tenía que participar de las alabanzas junto al equipo de música. Y la noche antes de salir, tuve una reacción alérgica y mi boca estaba inflamada. Mi lengua también estaba inflamada, casi no podía hablar. Mi garganta se estaba cerrando. Mamá y papá me dieron un medicamento y me subieron en la parte trasera de la camioneta y seguimos adelante con el viaje. Todo el tiempo iba pensando, no voy a poder cantar, no podré participar en el tiempo de alabanza, ni siquiera puedo hablar, esto no está bien, ¿qué está pasando? Llegamos entonces esa noche y yo estaba tirada en la cama pensando, ¿por qué Dios se llevó mi voz? Realmente sentí que Dios estaba diciéndome, bueno, Dania, las palabras que han salido de tu boca últimamente, las canciones que has cantado últimamente no me agradan y no me glorifican. Le dije entonces, está bien, si me dejas cantar, voy a glorificarte con mi música y con mis letras. Al día siguiente, como 30 minutos o una hora antes de que comenzara el tiempo de alabanza en una escuela bíblica a la que habíamos asistido, me bajó toda la hinchazón. Ese momento fue un parteaguas en mi vida en el que dije, de acuerdo, Dios existe, Dios sana a la gente y Dios se preocupa por la forma en la que vivo mi vida, incluso por las palabras que digo y la música que escucho y canto. Este fue un momento esencial para mí y en ese entonces tenía 14 años. Y ahí fue cuando la fe se convirtió en tu fe. Correcto, se volvió algo real para mí. Y Rebeca, una pregunta aquí, ¿cómo oras por tus hijos? ¿Qué cosas oras por ellos? Bueno, Nancy, desde que eran pequeños, los libros de Stormy O'Martian, El poder de la esposa que ora y El poder de los padres que oran, han sido pilares en mi vida de oración para con mis hijos. Leía esos libros cada mes. Los libros están compuestos por ciclos de 30 días, así que al leer esos libros he aprendido cómo orar por mis hijos a través de las escrituras que ellos dan. Creo que eso ayuda. Siempre he orado por mis hijos con una visión en mente. Yo se lo pedía al Señor incluso antes de que nacieran todos mis hijos. Solo tenía a Dania y a David en ese momento. Oraba para que Dios me diera una visión para mis hijos, y Él lo hizo. Él me dio una visión para ellos, por lo que yo he rogado que sean personas que consolaran, que fueran consejeros, que conocieran sus Biblias, adoradores, que fueran fieles. Además, no necesariamente en esa oración, pero las características por las que he orado por ellos han sido orientadas al ministerio. Era Dios construyendo las bases en ellos y las verdades que luego les permitirían compartir su amor con otras personas. Luego, por supuesto, como toda madre, oro por seguridad para mis hijos y por su protección. Pero también oro, al igual que oro para mí y mi esposo, por amar más a Jesús. Quiero amarle más hasta el día que muera. Y yo quiero que siempre pueda amarle más. Una de las formas en que aprendemos a amarlo es al aprender a amar a otras personas. Ha habido una gran cantidad de veces en las que me doy cuenta de que no soy muy buena en eso. Es fácil amar a las personas que se dejan amar. No es tan fácil amar a los que no son tan fáciles de amar. Como cristianos, estamos llamados a amar a las personas y punto. Bueno, y sé que hay madres cuyos corazones se han agitado a medida que han estado escuchando todo esto y quizás están pensando, me gustaría que mis hijos tuvieran esa clase de corazón, pero no lo tienen. O ellos son pequeños y espero que lo tengan y oro para que lo tengan. Ahora me gustaría que tomáramos un momento, Rebeca, y me pregunto si nos puedes dirigir y unir nuestros corazones en oración por las madres y por sus hijos, para que sus hijos realmente tengan esa hambre y ese corazón por Dios. Y creo que sería la primera en decir
que en última instancia no hay nada que tú y Rick pudieran hacer para ganar el corazón de sus hijos o para salvar a sus hijos. Así es, por supuesto. Es el Señor que tiene que encender la luz. Así es. Y Él tiene que conectar los puntos. Es su gracia y es el poder de su espíritu. Porque realmente no importa cuán grande sea la casa o cuán numerosa la familia, hemos visto a niños crecer en hogares piadosos y alejarse del Señor. Así que quiero pedirte que nos guíes en oración y que ores por las madres, por los niños, para que el Señor les dé a los niños un corazón y un hambre por Él. Claro que sí, Nancy, con mucho gusto. Nuestro querido Señor, Padre, tú ves nuestros corazones. Encomiendo a ti a aquellas mujeres que están escuchando este programa. Padre, te pido que muevas en ellas el deseo de orar a ti a favor de sus hijos. Señor, te pido que les concedas fe, que tú les ayudarás a ver la diferencia que hará el hecho que oren por los corazones de sus hijos. Padre, te pido que bendigas a estas queridas oyentes y les reveles las formas en las que ya estás trabajando en las vidas y en los corazones de sus hijos. Y Dios, te pido nos bendigas a todas con la capacidad de confiar en ti, para saber que eres fiel a tu palabra y que el que comenzó la buena obra es fiel para completarla. Así, Señor, alívianos de la carga de pensar que tenemos que hacer esto, que depende de nosotras. Pero, Señor, en cambio, aumenta nuestra fe para saber que vas a hacer esto. Muéstranos los pasos que tenemos que tomar, Señor. Te pido que bendigas los corazones y hogares en este momento. Te damos muchas gracias en nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas orado junto a Rebecca Ingram. Ella y su hija Dania Powell han estado conversando con Nancy DeMoss Wolgemuth a través de una llamada en línea. Creo que este episodio te dio ideas prácticas para aplicar en tu hogar, de modo que puedas conducir a tus hijos adolescentes a la fe en Cristo. No es tarde para invertir en las vidas de tus hijos o de jóvenes que te rodean. Los padres no podrán controlar para siempre las películas, series y música que consumen sus hijos. En algún momento ellos tomarán decisiones por su propia cuenta. Mañana aprende a enseñarles discernimiento a los jóvenes, animándoles a tomar decisiones sabias. Acompáñanos para este próximo episodio de Aviva Nuestros Corazones. Llamándote a pasar el bastón de la fe a la próxima generación, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts. La lectura para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es Mateo capítulos 1 al 4.